Estos son los peores errores que cometen las personas al vender en Amazon FBA y si quieres saber cuáles son, quédate y comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar con el error número 1, que es vender un producto y pensar que todo el mundo te lo va a comprar. Porque me he encontrado con personas que quieren vender en Amazon que quizás tienen un producto en mente y que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo el producto que prácticamente va a revolucionar la historia, ¿no? Y que todo mundo me va a querer comprar ese producto. Pero lamentablemente no funciona así, amigos. Nosotros tenemos que hacer una correcta investigación antes de nosotros vender un producto en Amazon. Porque si tú no haces una investigación correcta, puedes perder tu dinero. Créeme que esto es uno de los pilares más importantes a la hora de comenzar a vender en Amazon y por eso este error tú ya no lo vas a cometer porque ahorita pues te lo estoy yo comentando. Entonces recuerda que porque un producto a ti te guste, a ti te encante, no necesariamente le va a gustar a todas las personas. Esto es muy importante. Entonces lo que tú debes de hacer es venirte acá a Amazon. Si vas a vender en USA, México, cualquier Amazon, supongamos que tu producto que tú quieres vender es un café con Ganoderma, por ejemplo. Entonces mi recomendación es que tú te vengas a Amazon y lo primero que debes de ver es checar cómo está la competencia, cuántas empresas venden ese mismo producto, cómo está lo que es la marca de esa empresa, el diseño. Mira cómo acá, si yo pongo café con Ganoderma en Amazon, me aparecen muchas empresas que tienen su propio producto. Aquí lo estamos viendo, algunas quizás sean empresas multinivel, etcétera, y vemos que hay una competencia para ese producto. Date cuenta cómo me aparecen muchos cafés con Ganoderma que ya están vendiéndose en Amazon. ¿Qué significa esto? Que obviamente acá la competencia, te puedo decir que es una competencia pues que no va a estar tan fácil meterse en este mercado de café con Ganoderma. Por ejemplo, este tiene más de 2000 calificaciones, este 2100. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que si tú tienes, por ejemplo, un café con Ganoderma que tú quieres vender y que piensas que le va a gustar a todo el mundo, pues aquí te vas a encontrar con el tema de la competencia, que tú te tienes que destacar de los demás. Entonces, si piensas que solamente por subir el producto ya se te va a vender de forma automática y que prácticamente al día siguiente pues vas a poder ganar mucho dinero, lamentablemente no funciona así. Por eso debemos de hacer una correcta investigación, muy importante. Recuerda que también esto yo lo explico dentro del curso, en donde explicamos paso a paso cómo tú puedes hacer esta correcta investigación, pues para que vayas ya directo a venderle a las personas. Y bueno, pasamos al error número 2, que es elegir un producto con poca ganancia. Este es un error que he visto que también muchísimas personas cometen a la hora de comenzar a vender en Amazon. Así que es súper importante que el producto que tú vayas a escoger por lo menos tenga un 30% ya de margen de ganancia. Esto es muy importante, amigos, porque realmente si tú comienzas a vender en Amazon, pues lo quieres hacer para comenzar a ganar dinero. Entonces, productos que realmente no te dejen una ganancia, pues se puede decir que lo único que vas a estar haciendo es prácticamente trabajar para Amazon y que Amazon básicamente se quede con todo tu dinero. Entonces, por eso es súper importante saber elegir el tipo de producto que tú vayas a vender para que te pueda dejar muy buenas ganancias. Entonces, voy a enseñarte un ejemplo. Aquí supongamos que tú quisieras vender este producto, ¿no? Recuerda que lo puedes comprar en Alibaba a un precio más barato, etcétera. Pero supongamos que acá tenemos esta calculadora que igual enseño a manejarla en el curso. Aquí, como puedes ver, tenemos, por ejemplo, ahorita te lo enseño con la flecha, que sería acá abajo nos dice ganancia neta de $22.98, es decir, un margen del 63%, lo cual está genial. Pero aquí, amigos, tenemos que agregarles cuánto nos salió el producto ya comprado en China. Entonces, supongamos que este producto a ti te salga, por ejemplo, $21, por ejemplo. Ahí ya se lo puse yo, $21. Entonces, ahora sí, ya nosotros vamos a estar viendo cuál es la ganancia ya total que realmente nos queda en el bolsillo, por así decirlo.
Entonces imagínate que te sale $21 y prácticamente lo que estarías ganando es esto, $1.98 y tu margen neto ya final es de $5.50. Entonces, siéndote muy sincero, ahí no te conviene. ¿Por qué? Porque realmente no estás ganando dinero. Entonces, lo que a ti te debe de convenir siempre, que yo lo recomiendo, es que acá donde dice margen neto, siempre te puedas quedar con el 20-30%. Por eso es súper importante esta parte, porque como te comento, si tú quieres comenzar a vender en Amazon, obviamente es para esto, para que tú puedas comenzar a ganar dinero, lo que tú vayas vendiendo lo vayas reinvirtiendo. Entonces, por esta razón es importante que escojas buenos productos que tengan buen margen de ganancia neta. Entonces, siguiendo por ejemplo el mismo ejemplo, supongamos que este producto pues no te salga de $21, sino por ejemplo te salga en $10. Entonces imagínate, si tú lo compras ya en $10 con impuesto, envío, etcétera, pues ahí sí te saldría una ganancia. Date cuenta cómo ya todo cambia, de $12.98 y tu margen es de 36%. Entonces aquí ya sí tendríamos una buena ganancia y ahora sí pues sería buen producto para vender. Entonces en esto hay que fijarse, amigos, no solamente es como vender por vender, sino realmente saber qué producto vender y que te deje buen margen de ganancia. Por eso está esta calculadora que la verdad es que te hace el trabajo muy estupendo y créeme que te va a salvar muchísimo de evitar este tipo de cosas, de prácticamente no ganar nada y pues regalarle el dinero a Amazon. Y seguimos con el error número 3, que también lamentablemente es muy común en las personas que quieren comenzar a vender en Amazon, porque pues se emocionan cuando quieren vender un producto y quizás muchas personas dicen, oye, es que es un producto que la va a romper y que voy a vender muchísimo, y quizás no hicieron un buen estudio del mercado. Entonces lo que hacen es que traen demasiado inventario y lamentablemente no pueden venderlo. Entonces, siéndote muy sincero, yo no quiero que esto te pase a ti, por eso estás viendo este video. Entonces, si tú estás comenzando a vender en Amazon, mi recomendación para ti es que antes de que tú traigas muchísimo inventario de un producto, primero debes de testearlo. ¿Cómo testeas un producto? Bueno, trayendo pocas piezas. Si por ejemplo tú quieres vender cierto producto, solamente tráete unas 30 piezas, 20 piezas. Si ves que ese producto, supongamos las 30 piezas, se te vendieron en 3 días, una semana, pues simplemente reinvierte ese dinero y trae el doble de inventario. Ahora debes de traer por ejemplo 60 piezas. Si ves que esas 60 piezas se vendieron en una semana y media, pues lo vuelves a reinvertir y te traes el doble, 120 piezas, y así lo vas escalando, amigos. Créeme que esta es la forma más segura para que puedas comenzar a vender en Amazon sin que tú pierdas tu dinero, porque recuerda que pues es importante no perder el dinero emocionándonos y trayendo demasiado inventario. Créeme que he conocido a muchas personas que traen miles de piezas de ciertos productos y lamentablemente nunca los venden porque solamente se emocionaron y pensaron que el producto se iba a vender como pan caliente, como decimos acá en México, pero no fue así y pues perdieron su dinero. Entonces, que a ti no te pase, muy importante comenzar con poco inventario y poco a poco, conforme se te vaya vendiendo, puedes ir escalando sin ningún problema. Si quieres aprender cómo comenzar a vender en Amazon desde cero, recuerda que tengo mi curso en donde te voy guiando desde cero, desde cómo abrir tu cuenta en Amazon, cuáles son los requisitos, cómo debes agregar un producto de forma correcta, cómo calcular tus ganancias, absolutamente todo yo te voy guiando paso a paso. Aquí estamos dentro del curso y aquí, como puedes ver, tenemos varios módulos que vamos subiendo mes con mes para enseñarte prácticamente al máximo cómo tú debes de vender en la plataforma de Amazon de forma correcta. Recuerda que si te interesa el curso, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que puedas ver toda la información. Y continuamos con el error número 4, que es no tener fotos bien hechas y descripciones optimizadas, y es un error que es muy común, que yo mismo he visto. Créeme que el que tú no tengas fotos bien hechas de tu producto, la verdad es que ahí prácticamente reduces el 90% que las personas te compren. Recuerda, como dice la frase, de la vista nace el amor. Entonces por eso es muy importante que las imágenes de tu producto en Amazon realmente estén bien hechas.
y también las descripciones tienen que estar optimizadas, porque recuerda que también Amazon es un motor de búsqueda. Entonces Amazon te va a ir posicionando cuando una persona busque algo acerca de un producto específico y que tú vendes ese producto, pues ahí tú vas a estar apareciendo. Por eso es súper importante que tú sepas cómo las personas buscan el producto que tú estás vendiendo para poder meterlo dentro de la descripción, y cuando lo busquen en Amazon aparezcas tú como vendedor y te puedan comprar. Pero recuerda que si apareces en la búsqueda y además tienes unas imágenes que no son muy atractivas, pues prácticamente las personas van a seguir bajando hasta que vean una imagen que quizás les llame mucho la atención y le den clic. Entonces ahorita vamos a ver también unos ejemplos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Como puedes ver, este es un café y tenemos esta imagen que me parece muy bien. Así debe de ser la imagen con un fondo blanco. Vamos a ponerle aquí en la búsqueda y aquí, como puedes ver, nos aparecen así todos estos. Este me parece muy bien, este también está bien, este está muy bien. Entonces igual date cuenta como por ejemplo siéndote muy sincero, la imagen no es buena. Mira cómo es una fotografía que realmente se ve que tomaron, se ve como todo arrugado, igual en la parte de atrás se ve mal. Entonces tenemos que tratar de evitar esta parte, ¿no? Porque esta imagen como tal realmente no vende, ¿ok? También por ejemplo tengo esta otra que, siéndote muy sincero, igual tampoco vende. La imagen está muy mal, se ve que el café pues fue tomado como una foto casera. Entonces es muy importante, igual ahí como puedes ver no tiene casi calificaciones, entonces lo más seguro es que no venda, porque también la imagen no atrae a las personas a que puedan comprar el producto. Entonces que no te pase a ti, es súper importante tener muy buenas imágenes bien hechas en donde el producto se vea muy bien. Por ejemplo, aquí se tiene la bolsa, representado bien el producto y no se ve arrugado como las otras que vimos. Entonces es de mucha importancia, amigos, que realmente puedas tú invertir en buenas fotos y también que puedas hacer buenas descripciones para que todo pueda complementarse, y así yo te aseguro que puedes aumentar tus ventas. Si quizás tú dices, oye, sabes que yo ya tengo mi producto publicado pero no tengo ventas, revisa si realmente tus imágenes son buenas, y si ves que no, pues tienes que cambiarlas y hacer buenas imágenes que puedan atraer a las personas y también buenas descripciones. Y por último, amigos, tenemos el error número 5, que es no dedicar el tiempo suficiente a investigar qué producto vender. Muchas personas abren su cuenta en Amazon y quieren comenzar a vender, están tan emocionados que no les importa qué producto vender. Entonces este es un error que, siéndote muy sincero, yo no quiero que tú cometas. Por eso es súper importante que de verdad le puedas dedicar tiempo para buscar el producto que tú debes de vender. Recuerda que debes de buscar la competencia, qué producto está vendiendo la competencia que sea igual o similar al tuyo. También debes de buscar el precio en el cual lo da la competencia, las imágenes de la competencia. Todo eso es súper importante para que al final tú puedas tomar una decisión si vas a vender ese producto o lo vas a cambiar por otro producto. Entonces, antes de que tú comiences a importar un producto, lo des de alta en Amazon, es importante la investigación. La verdad es que te va a tomar unas 3 semanas, 2 semanas, pero si lo haces bien, yo te puedo asegurar que va a valer mucho la pena, porque vas a ver cómo el producto se te va a estar vendiendo en Amazon por la correcta investigación que tú hiciste. Recuerda que esta parte también de investigar qué producto tú puedes vender, yo también lo explico al detalle en el curso. Entonces la verdad es que te va a servir bastante. Y también hay muchas personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo ni idea de qué vender. Bueno, no te preocupes, ya que yo he creado un video completamente gratis en donde yo te explico y te recomiendo una herramienta que te va a estar dando ideas de productos para que tú puedas vender en Amazon. Ahorita mismo te va a estar apareciendo el video, solamente dale clic y te va a estar mandando para que tú puedas aprender cómo utilizar esta gran herramienta y puedas tener ideas de producto prácticamente ilimitadas.